Al-Halaki afirma la unidad del tejido social del pueblo sirio y su inmunidad ante cualquier invasión cultural. Las Fuerzas Armadas, en cooperación con las Fuerzas de Defensa Popular, frustran un intento de infiltración de los terroristas de Al-Nusra en Idlib. El ejército libanés continúa su ofensiva contra los terroristas en Trípoli y logra expulsarlos de la zona de Bab al-Tabbana. Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a nuestro boletín informativo. El primer ministro sirio Wael al-Halaki ha recibido una delegación de la agrupación de las mujeres de Siria, La Bondad, presidida por la señora Yanset Ghassan, afirmó que el pueblo sirio a lo largo de la historia se ha caracterizado por la unidad de sus diferentes componentes, señalando que ninguna invasión cultural puede desestabilizar la unidad de esta sociedad. El titular sirio aprovechó el encuentro para subrayar que la agrupación Las Mujeres de Siria, La Bondad, constituye un ejemplo de la autenticidad del pueblo sirio. Durante las citas abordaron los mecanismos de activar la acción conjunta, la cooperación y la coordinación entre los actores de la sociedad civil y el gobierno para consolidar la firmeza del pueblo sirio. La presidenta de la delegación femenina, Ghassan, manifestó la valoración de los esfuerzos del gobierno y su empeño por respaldar las asociaciones de la sociedad civil y la mujer siria, en especial las madres de los mártires de la patria. La delegación de FIARAP de Venezuela en su segundo día de visita a Siria coloca una ofrenda floral en el monumento del soldado desconocido y sostiene un encuentro con el secretario nacional adjunto del partido Baas Árabe Socialista, Hilal Hilal. Durante la visita al monumento del soldado desconocido, la delegación tuvo la oportunidad de disfrutar la exposición artística de cuadros, imágenes y fotografías de las batallas de Hattin, Maysalun y Tishrin, que demuestran la histórica firmeza de los sirios en su defensa de su patria. Acto seguido, los integrantes de la delegación sostuvieron un encuentro con el secretario nacional adjunto del partido Baas Árabe Socialista, Hilal Hilal, donde el dirigente partidista sirio afirmó la importancia del papel que juegan los emigrantes sirios, sobre todo en América Latina, en desenmascarar la manipulación mediática ejercida contra su madre patria Siria. Asimismo, subrayó la profundidad de las relaciones bilaterales entre Siria y Venezuela, asegurando que las mismas constituyen un ejemplo de la fraternidad y el respeto mutuo que deben caracterizar las relaciones entre los estados. Por su parte, el presidente de la delegación, el diputado Adel Sghayar, afirmó que la visita se produce en respaldo a Siria en su larga batalla contra el terrorismo, así como para conocer de cerca la situación sobre el terreno y transmitir la verdadera imagen de los acontecimientos a Venezuela. El fortalecimiento de las relaciones entre el Ministerio de Educación y la Agencia de las Naciones Unidas para el Socorro y el Trabajo de los Refugiados, UNRWA, fue el eje de las conversaciones entre el ministro sirio de Educación, Hassan Al-Luez, y la vicecomisionada general de esa agencia, Margot Aleis. El gobierno sirio hace seguimiento de la situación de los palestinos en su territorio y les proporciona todos los recursos para una vida digna, sin discriminación entre ellos y los nacionales sirios. Los palestinos siempre han gozado del interés y cuidado de las autoridades sirias, como si estuvieran en su propio país. Y hoy, luego de casi 4 años de la crisis en Siria, el Estado sirio trabaja para paliar las heridas y reparar lo más posible el daño material, económico y moral que originó la guerra y formar las generaciones a través del proceso educativo de la mejor forma posible en cooperación y coordinación con la agencia UNRWA. A pesar de las acciones terroristas, de la destrucción de la infraestructura y de los atentados directos contra los niños en las escuelas, los sirios no tuercen el brazo y con su férrea voluntad decidieron desafiar todas las adversidades y la ideología oscurantista para llevar adelante a su país y anclarlo en tierra segura, para convertirlo de nuevo en el país de las grandes esperanzas, el país digno de esta cultura y civilización que atesora y que esté a la altura de la firmeza que ha demostrado este bravo pueblo.
Las Fuerzas Armadas sirias avanzan en su lucha contra los terroristas, liquidando a numerosos mercenarios en diferentes frentes del país. Destacamentos del ejército árabe sirio ultimaron a un número indeterminado de terroristas haciendo frente a un intento de infiltración en las laderas de Halbun, en la zona del Calamón en Damasco Campo. Al mismo tiempo, una fuente militar dio a conocer que los uniformados siguen avanzando en la zona campestre de Hamá, estrechando el cerco a los terroristas. Mientras los efectivos en cooperación con las fuerzas de seguridad y de defensa popular frustraron un intento de infiltración de los terroristas del Frente al-Nusra en la ciudad de Idlib, liquidando a gran número de ellos y restableciendo el curso normal de vida en la misma. Asimismo, destacamentos de las Fuerzas Armadas allanaron varios refugios de los terroristas y destruyeron sus pertrechos bélicos en la ciudad de Han Shehun y otras localidades de la campiña de Idlib. Por último, las Fuerzas Armadas destruyeron un camión lleno de municiones y liquidaron a los terroristas que iban a bordo procedentes de Hamá hacia la provincia central de Homs. Los vecinos de la ciudad de Ain al-Arab, al noreste de Alepo, siguen haciendo frente a las agresiones de los terroristas del Estado Islámico. Fuentes de la ciudad afirmaron que las unidades de protección popular recuperaron el control de la mayor parte del barrio Al-Sina, en tiempo en que violentos choques tienen lugar en los barrios de Caniet, Arabán y Mactala, al este de la ciudad. También dieron a conocer que los terroristas del Estado Islámico se refugian en los edificios residenciales en un intento de frenar el avance de las unidades de protección popular. Por otra parte, una fuente mediática de la ciudad dijo que más de 3.000 civiles se encuentran atrapados en los barrios occidentales de la ciudad en difíciles condiciones humanitarias. La misma fuente señaló que los terroristas del Estado Islámico quemaron varias casas de los civiles ubicadas al este de Ain Arab. El presidente iraní Hassan Rouhani, durante su reunión con el nuevo embajador de Italia en Teherán, afirmó que el fenómeno del extremismo y el terrorismo es un peligro que enfrentan los países internacionales y regionales. Rouhani señaló la necesidad de consolidar la cooperación entre todos los países, incluidos Irán e Italia, para combatir este grave fenómeno, aludiendo a la inseguridad e inestabilidad que sufre la región a causa de los actos criminales de los terroristas. En el mismo contexto y durante su recibimiento al nuevo embajador turco ante Teherán, Rouhani llamó a la necesidad de detener la violencia y el derramamiento de sangre en la región y respetar la soberanía de los países vecinos. El ejército libanés continúa su ofensiva contra los terroristas en la ciudad de Trípoli y su periferia, logrando expulsarlos de sus últimos refugios en la zona de Bab al-Tebbana. El Departamento de Orientación en la Comandancia del Ejército Libanés, mediante un comunicado emitido este lunes, dio a conocer que los destacamentos del ejército lograron irrumpir en el último refugio de los grupos armados terroristas y detuvieron a varios mercenarios, mientras otros pudieron escapar aprovechando la estructura urbanística de la zona, luego de sembrar numerosos artefactos explosivos en la misma. Los efectivos libaneses, mientras desactivaban los artefactos, hallaron varios almacenes de municiones y una fábrica de explosivos improvisados. El comunicado desmiente también que hubiera un arreglo con los grupos terroristas, señalando que todas las informaciones al respecto se enmarcan en la manipulación política de quienes se vieron perjudicados con el rápido avance y éxito del ejército en evacuar la zona de los terroristas. En Palestina ocupada, durante la tormenta en medio de la ciudad de Al-Isawiya, las fuerzas de ocupación israelíes dispararon bombas incendiarias y tóxicas contra los ciudadanos palestinos y causaron decenas de palestinos heridos, entre ellos una niña. Por otro lado, 9 civiles palestinos resultaron heridos como consecuencia de las agresiones sionistas contra un funeral simbólico del mártir Abderrahman al-Shaludi en la ciudad de Silwan hacia la mezquita de Al-Aqsa. Por último, las fuerzas de la ocupación israelí arrastraron a 4 jóvenes en la ciudad de Bet Lahem. En Egipto, los bombardeos de la aviación egipcia contra focos y zulos terroristas en las regiones de Al-Arish, Al-Sheikh y Al-Suwaid al norte de la península Sinai dieron lugar a muerte de más de 15 elementos armados. Una fuente de seguridad egipcia confirmó que las incursiones aéreas infligieron también heridas a decenas de terroristas y que al menos 17
fueron eliminados junto a la destrucción de una serie de almacenes de municiones y armas. Por otra parte, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi ha emitido una resolución en virtud de la cual se permite llevar a cabo procesamientos penales militares contra los acusados de atacar las instalaciones vitales del Estado y estipula a las Fuerzas Armadas participar con las fuerzas policiales en la protección de los establecimientos públicos y remitir los casos de delitos contra estos establecimientos a la Procuraduría de Justicia Militar. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo repasando titulares. Al-Haleki afirma la unidad del tejido social del pueblo sirio y su inmunidad ante cualquier invasión cultural. Las Fuerzas Armadas, en cooperación con las Fuerzas de Defensa Popular, frustran un intento de infiltración de los terroristas de Al-Nusra en Idlib. El ejército libanés continúa su ofensiva contra los terroristas en Trípoli y logra expulsarlos de la zona de Bab al-Tabbana. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana.